Muy buenas a todos. En esta oportunidad les enseñaré a, bueno, he creado un pequeño programita que me halla los números primos. Les enseñaré a cómo realizar su pequeño programa para hallar si un número es primo o no. Entiéndase por número primo que es, bueno, un número es primo cuando se divide entre el 1 y entre ese mismo número. Por ejemplo, el 11 es primo porque se divide solamente entre 1 y entre 11. Si lo divides entre 5 nos va a devolver un residuo. Si divides entre 6 devuelve un residuo. Entonces los números primos solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número que es. Muy bien, para ello he hecho mi diseño de mi formulario, una etiqueta, un label, que le he puesto un texto de ingreso y número, una caja de texto que le puse un nombre txt número, un botón ptn calcular su nombre, bueno, con etiqueta calcular, y este es un label modificado, configurado, que le he quitado el texto, le puse un border style, fixed single, porque normalmente está en no, ¿vale? Siempre está en no, por defecto. Le he puesto fixed single para que se note, y le he quitado el auto size que estaba en true, y le he puesto false para poder modificar su tamaño de label a lo que yo requiera. En el formulario, en el código, lo que tenemos es lo siguiente: he declarado una variable de tipo int que me va a recoger el valor que ponga en la caja de texto. He declarado un arreglo. ¿Para qué me servirá este arreglo? Pues este arreglo me va a almacenar todos los divisores del número de aquí. De esta forma se declara un arreglo. El tipo de variable, el tipo de dato, int yo le puse, le hubieran puesto double o bueno, string cuando lo necesiten. Yo le he puesto int porque voy a almacenar números enteros. He puesto, bueno, he abierto y cerrado corchetes. Le he dado un nombre, yo le puse no primo, pueden darle cualquier nombre, es igual a new, aquí estamos creando, int, el mismo tipo de dato, como se pueden dar cuenta, y aquí entre corchetes se le da el tamaño que quieras darle al arreglo. Yo le he puesto que el tamaño sea num. ¿Para qué? Para que no sea dependiente de un tamaño fijo. Por ejemplo, si le hubiera dado 20 y si los divisores de ese número hubieran sido 21, mi programa se hubiera caído, no funcionado. Entonces, para que no sea dependiente, le he puesto un tamaño tipo num para que dependa del tipo de valor que le agregamos. Y bueno, aquí le doy, he creado un contador de tipo int que me servirá para aumentar el índice al arreglo. En esta parte tenemos un for. Bueno, he inicializado una variable de tipo int con un valor de 1. No le pongo 0 porque voy a comenzar a dividir desde 1. Aquí le he dicho que pare el for cuando es menor o igual al número, cuando llega al tope, o sea, cuando llega a ser igual al número, y que bueno, que se aumente aquí. Aquí le he dicho, bueno, aquí adentro hay un if que me evalúa si es que este número, por ejemplo, pongámosle que es 20, es divisible con el valor actual del i. Por ejemplo, 20 actualmente es 1, 20 entre 1, porcentaje 1 es igual a 0. Quiere decir, el porcentaje nos devuelve el residuo. Es 0 o 1. 0 cuando se puede dividir y 1 cuando me devuelve un residuo cuando no es exacto. Entonces 20 porcentaje 1 me va a devolver un residuo de 0. Entonces sí se puede. Se agrega. Aquí le he dicho que, bueno, no primos, llamas al arreglo, no primos, abres los corchetes, cont. Aquí el cont va a tomar un valor de 0 y va a ser igual a i. O sea que en el primer índice del arreglo no primos se va a almacenar el, el i, el i actual, o sea, en este caso sería el 1. Y aumentamos el cont. Algo muy importante que no les he dicho es que
Los arreglos se inicializan en 0, 0, 1 y bueno, hasta el tamaño. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tamaño de 20, el arreglo comenzará en 0 y terminará en 19. Siempre es así. El arreglo entonces sería la fórmula n-1. Es decir, si es tamaño 20 sería 19, si es tamaño 35 es 34 y siempre se inicializa en 0. Es por eso que aquí le inicialicé en 0 y después lo aumento para que no me pegue en el mismo espacio, sino que me peguen en el siguiente espacio. Por ejemplo, toma este 20 el 2 si es divisible, se agrega, el contador de nuevo se aumenta, en este caso sería el contador 2, el i sería un 3, y si 20 entre 3 no es posible, me va a devolver un residuo de 1, entonces no se agrega, se salta y así consecutivamente. Muy bien, y aquí vemos un if, que me evalúa si es que el contador es menor o igual a 2, va a ser un número primo, porque solamente va a ser divisible entre 2. Si, bueno, y si no, es un número, no es primo. Y ahora veamos si es que realmente funciona o no. Disculpen la lentitud de la máquina. Listo, aquí está. Por ejemplo, pongámosle 5. Le damos a calcular y me dicen que el número es primo. Si evaluamos, 5 solamente es divisible entre 1 y entre 5. Ahora veamos 8. No es primo. ¿Por qué? Porque se divide entre 1, 2, 4 y 8. Ahí hay 4. Pongámosle que es 6. No es primo. Pongamos que es 4. No es primo. Pongámosle que es 11. Es primo. Muy bien. Finalmente les enseñaré a utilizar lo que se les llama los breakpoints. No estoy muy familiarizado con esto, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Primero, ¿qué es un breakpoint? El breakpoint te va mostrando paso a paso lo que hace tu código. En este caso, ¿cómo es que se pone? Se ponen en esta barra ploma que está aquí y desde donde quieras que empiece a evaluar, a hacer paso por paso tu código. Por ejemplo, yo le pongo aquí, o bien puedes haberlo puesto ahí y haberlo terminado aquí, pero yo le pongo que comience aquí y que termine aquí. ¿Cómo es que se ejecuta? Bueno, podemos ejecutarlo de la manera normal o un F10 y aquí le ponemos que 5. Como se dan cuenta, el breakpoint va a iniciar cuando haga clic al botón calcular. Entonces cuando le haga clic al botón va a salir esta parte amarilla. Esta parte amarilla quiere decir que aquí está nuestro código y va a pasar todo absolutamente. Muy bien, veamos. Aquí por ejemplo, aquí tenemos que, disculpen, el que podemos ir avanzando el breakpoint con un F11 o presionando esta flecha medio doblada con un punto. Entonces le decimos, le vamos y aquí se va mostrando cuál es el valor que ha tomado null, que va a ser 5, y cuál es el valor que hemos agregado, que es 5. Muy bien, aquí ven que el contador se inicializa en 0. Aquí estamos viendo que nuestro arreglo está tomando un tamaño de 5. Aquí entra el for. Ven que el i toma un valor de 1, el contador sigue siendo 0, el número va a ser 5 y entra el for. Aquí evalúa, número es 5 y es 1. Entra el if. Ven que el no primo contador está en 0, el número es 5 y el i es 1. Se va a agregar en el arreglo no primo el valor de 1. Aumenta el contador. Ven que aquí el contador se está aumentando a 1 y regresa al for y más para que ya no sea un valor de 1 sino sea un valor de 2. Ahora aquí está evaluando 2 es menor o igual que 5, es true, entonces entra al for, le dice 5, aquí 5 porcentaje 2 es igual a 0, no, se salta el if.
¿Ven? Y de nuevo regresa al for. Ahora aumenta de nuevo 3 y así va haciendo lo que es el breakpoint. Va analizando, no, otra vez se salta, regresa 4, otra vez evalúa si es menor al número, entra, de nuevo se salta, 5, evalúa, sabe que es menor o igual, entra al if, porque si es 5 es dividido entre 5, se puede dividir entre 5, y aquí lo aumenta de nuevo a 6 y se da cuenta que 6 no es menor que 5, entonces simplemente sale del for, va a evaluar el if, dice que contador es menor o igual a 2, se da cuenta que contador es 2, y bueno, dice entra que el número no es primo, el número es primo, y por lo tanto ya no ejecuta el else, y ahí acaba y te das cuenta que el número es primo. Los breakpoints son muy útiles en estos casos. Para, por ejemplo, tienes un error que no se ve en que el código, o sea, no es sintáctico, no te has equivocado olvidándote un punto o un punto y coma, sino en la lógica de tu proyecto, en la lógica de tu aplicación, de tu proyecto. Entonces esos errores no son detectados por el programa, y te van a botar valores incoherentes. Entonces tú te preguntas cuál es el error. Fácil, lo evalúas con el breakpoint y vas viendo poco a poco cuáles son los valores que toman tus variables, cuáles son los tamaños de los arreglos, cuál es lo que evalúa el for, el if, el else, si salta, si no pasa por este lado. Y bueno, y para eso sirven los breakpoints. Ese es el uso que yo les doy. No estoy muy familiarizado con ello, por ello les doy esta explicación algo básica. Espero les haya servido este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.